Una camarera negra alimentó a 2 huérfanos. 20 años después, un helicóptero apareció frente a su casa. Una camarera negra alimentó a 2 huérfanos. 20 años después, un helicóptero apareció frente a su casa. El ruido de las hélices cortó el silencio matutino como una navaja. Adana, de 45 años, estaba lavando platos en el fregadero de su pequeña casa cuando todo el vecindario se detuvo a observar el helicóptero negro que aterrizaba justo frente a su puerta. 2 elegantes figuras descendieron del aparato. Un hombre alto con un traje impecable y una mujer de porte noble, ambos caminando directamente hacia su puerta. Adana se secó las manos lentamente, con una expresión serena en su rostro, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. 20 años antes, Adana era solo otra camarera negra que intentaba sobrevivir en el Golden Fork, un restaurante de alta cocina donde los clientes apenas la miraban a la cara al pedir. En ese entonces, tenía 25 años y trabajaba turnos dobles, por la mañana como conserje y por la tarde y noche como camarera para apoyar a su madre enferma. Fue una fría noche de diciembre cuando todo comenzó. 2 niños huérfanos, un niño de 10 años y una niña de 8, aparecieron temblando en la puerta trasera del restaurante. Eli y Nena, como descubriría más tarde, habían perdido a sus padres en un accidente y llevaban semanas viviendo en la calle. Adana hizo algo que cambiaría sus vidas para siempre. Empezó a llevarles comida a escondidas todas las noches. El gerente del restaurante, Robert Manning, un hombre blanco de 50 años con complejo de superioridad, descubrió la organización benéfica de Adana después de 3 semanas. ¿Crees que esto es un centro de distribución de comida gratuita?, gritó, despidiendo a Adana delante de todos los empleados. Mujer negra despistada, deberías estar agradecida de tener un trabajo, no de darle nuestra comida a vagabundos. Adana se fue en silencio, pero siguió alimentando a los niños con lo poco que tenía en casa hasta que un día simplemente desaparecieron, llevados por los servicios sociales a una institución lejana. Ahora, 20 años después, mientras veía acercarse a esas 2 elegantes figuras, Adana se permitió una sonrisa. Durante todos esos años trabajando en empleos modestos, siendo subestimada y humillada, guardó un secreto que nadie podría haber imaginado. Si te preguntas qué tienen que ver 2 niños huérfanos de la calle con un helicóptero que aterriza en la puerta de una escamarera, prepárate para descubrir cómo los pequeños actos de bondad pueden crear giros inesperados. La humillación en el Golden Fork fue solo el principio. Robert Manning no se conformó con despedir a Adana. Se aseguró de difundir por la ciudad la noticia de que la camarera problemática había sido sorprendida robando comida. Llamadas telefónicas estratégicas a otros restaurantes aseguraron que Adana fuera incluida en la lista negra de cualquier establecimiento decente. Hay algo que hay que entender sobre la gente como ella, explicó Manning a los demás dueños durante un almuerzo en el club privado. Dales un poco de paciencia y se tomarán 1 kilómetro. Pensé que estaba haciendo caridad contratando a una mujer negra, pero siempre muestran su verdadera cara. Mientras tanto, Adana recorría la ciudad en busca de cualquier trabajo. Lavado de autos, reparto de volantes, limpieza de oficinas a altas horas de la madrugada, cualquier cosa que le diera unos pocos dólares. Su madre, la señora Ruth, veía a su hija llegar a casa cada vez más tarde, con la ropa sucia y el orgullo herido. «Hija mía», susurraba mientras se arreglaba las vendas, diabética desde hacía años. Dependía de Dana para todo. «Tienes mucho más dentro de ti de lo que este pueblo puede ver», y tenía razón. Lo que Manning y los demás no sabían era que Adana se había graduado de la Universidad Estatal con una licenciatura en Administración de Empresas con las mejores calificaciones. Trabajaba de camarera no porque no tuviera otras opciones, sino porque necesitaba un horario flexible para cuidar de su madre. Durante años, guardó su diploma en un cajón, aceptando que el mundo la viera como una empleada desechable más. Pero los niños cambiaron algo en su interior. Incluso después de que la despidieran, incluso cuando a veces tenía hambre, Adana seguía llevándoles comida a Eli y Nena.
Vendía sus pertenencias, aceptaba trabajos extrahumillantes, cualquier cosa para asegurarse de que esos dos pequeños no se fueran a dormir con hambre. Fue en una de esas noches, mientras llevaba una bolsa de sobras de una boda que había ayudado a limpiar, que Adana oyó voces familiares provenientes del club privado. Manning estaba en el porche con otros empresarios bebiendo whisky y riendo a carcajadas. ¿Viste eso? La camarera ladrona sigue ahí fuera recogiendo sobras como un perro callejero. Manning se rió, señalando en la dirección en la que caminaba Adana. Apuesto a que está vendiendo la comida robada para comprar drogas. Siempre es la misma historia con estos tipos. Adana se detuvo. Por un momento, sintió que le hervía la sangre. Podía cruzar la calle, subir esos escalones de mármol y mostrarles a esos hombres quién era realmente. Podía sacar su diploma del bolsillo y restregárselo en la cara a cada uno. Pero entonces, pensó en Ellie y Nena, probablemente esperándola en el frío callejón. Respiró hondo, se ajustó la bolsa de comida al hombro y siguió caminando. Manning y sus amigos rieron aún más fuerte, interpretando su silencio como sumisión. No tenían ni idea del error que estaban cometiendo. Esa misma noche, después de alimentar a los niños, Adana se sentó en la pequeña habitación que compartía con su madre y abrió un viejo cuaderno. Empezó a escribir nombres, fechas, conversaciones que había escuchado en el Golden Fork. Durante meses sirviendo mesas, había absorbido información valiosa sobre negocios, esquemas fiscales, e incluso algunos comentarios racistas que los clientes hacían creyéndola invisible. Un día, murmuró para sí misma, descubrirás que subestimaste a la persona equivocada. 3 semanas después, Ellie y Nena simplemente desaparecieron. Adana buscó por todas partes hasta que descubrió que los habían llevado a un orfanato en otro estado. Intentó visitarlos, pero se lo prohibieron. Sin familiares, sin derecho a visitas. Esa fue la gota que colmó el vaso. Adana se dio cuenta de que soñar con la justicia no era suficiente. Tenía que construirla con sus propias manos. Lo que esos hombres privilegiados no podían ver era que cada insulto, cada puerta cerrada, cada oportunidad negada estaba forjando algo mucho más peligroso que una camarera descontenta. Estaba creando a un estratega que conocía sus debilidades mejor que ellos mismos, y que ahora tenía toda la motivación del mundo para usar ese conocimiento en su contra. Durante los 2 años siguientes, mientras Manning celebraba su victoria sobre la camarera problemática, Adana estaba construyendo algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Trabajando 16 horas al día en empleos que apenas le alcanzaban para pagar el alquiler, aprovechaba cada minuto libre para poner en práctica todo lo aprendido en la universidad. El cuaderno se convirtió en hojas de cálculo detalladas. Las conversaciones que había escuchado en el Golden Fork revelaban un patrón inquietante. Manning y sus amigos del club no solo eran racistas. Eran evasores de impuestos habituales. Abogado fiscal. Décadas de contratos sobrevalorados, empleados clandestinos, recibos manipulados. Adana tenía nombres, fechas, cantidades exactas. Su madre murió un martes lluvioso, sosteniendo la mano de su hija y susurrando, «No dejes que la ira te consuma, niña. Usa este dolor para construir algo más grande». Adana le prometió allí mismo, en la cama del hospital público, donde habían esperado 6 horas para recibir tratamiento, que haría precisamente eso. Fue en el funeral de la señora Ruth donde Adana conoció al doctor Marcus Chun, un abogado fiscal que había sido compañero de universidad de su madre décadas antes. Chun era hijo de inmigrantes chinos y conocía bien el amargo sabor del prejuicio disfrazado de estándares profesionales. «Tu madre habló de ti», dijo Chun, entregándole su tarjeta. Dijo que tenías potencial para grandes cosas, pero que el mundo intentaba convencerte de lo contrario. Adana le mostró sus notas a Chun. El abogado hojeó las páginas en silencio, abriendo mucho los ojos con cada revelación. «Esto es una bomba fiscal», murmuró. «Si la mitad de esta información es cierta, es toda cierta». Adana lo interrumpió. «Yo estaba allí cuando lo dijeron».
Pensaron que era un mueble. Chun cerró el cuaderno lentamente. Tienes dos opciones. Entregar esto a Hacienda y esperar que investiguen. O construimos un caso tan sólido que no les queda otra opción que actuar. Mientras tanto, Manning había expandido su negocio. Compró 2 restaurantes de la competencia, siempre siguiendo el mismo patrón. Empleados mayoritariamente blancos en puestos prominentes, salarios mínimos para los demás, contratos que solo existían en el papel. Su arrogancia crecía proporcionalmente al tamaño de su cuenta bancaria. ¿Vieron que la camarera ladrona se convirtió en conserje? Manning rió durante una comida de negocios. El karma funciona. La gente así necesita saber cuál es su lugar en el mundo. Lo que Manning no sabía era que el conserje ahora limpiaba el edificio donde se encontraba su oficina de contabilidad 3 veces por semana, y que durante esos meses, Adana había fotografiado cientos de documentos, copiado hojas de cálculo enteras y grabado conversaciones comprometedoras a través de las delgadas paredes. Chun estaba impresionado con la metodología de Adana. Deberías haber sido detective, bromeó, organizando las pruebas en carpetas temáticas. Esto es trabajo de investigación profesional. Tuve buenos profesores, respondió Adana, recordando las clases de metodología científica que se había tomado en serio en la universidad. La diferencia es que ahora tengo motivación personal. El punto de inflexión llegó cuando Adana descubrió que Manning planeaba una expansión aún mayor. Una cadena de restaurantes financiada por inversores internacionales. El proyecto dependía de una imagen pública impecable y estrictas certificaciones gubernamentales. Es ahora o nunca, dijo Chun, tamborileando con los dedos sobre el escritorio de su pequeña oficina. Si lo dejamos cerrar esos tratos, estará demasiado protegido para atacar. Adana miró por la ventana de la oficina, observando el movimiento de la ciudad que tanto la había subestimado. En ese momento, ya no se sintió como la niña humillada. Hace 2 años, me sentí como el estratega que siempre había sido. Él cree que me destruyó, dijo, volviéndose hacia Chun con una sonrisa que mezclaba determinación y un toque de justa venganza. No tiene ni idea de que simplemente me dio tiempo para prepararme adecuadamente. Chun asintió, reconociendo en los ojos de su compañero la misma sed de justicia que lo había motivado a lo largo de su carrera. Entonces es hora de demostrarle quién realmente sabe cómo jugar este juego. El plan estaba listo. La evidencia estaba organizada. Se habían identificado los contactos adecuados. Adana respiró hondo, recordando las palabras de su madre sobre convertir el dolor en edificación. Manning había subestimado por completo el poder de una mujer que no tenía nada que perder y todo por ganar. Durante meses, todos vieron solo a un conserje silencioso limpiando oficinas. Lo que no se dieron cuenta era que estaban viendo a un estratega reuniendo municiones para una guerra que Manning ni siquiera sabía que estaba a punto de comenzar. La primera grieta en la confianza de Manning se hizo patente un martes de marzo cuando su jefe de contabilidad llamó presa del pánico. Señor Manning, aquí hay una auditoría del IRS. Piden documentos de los últimos 5 años. Manning rió, ajustándose la corbata italiana mientras observaba la ciudad desde la ventana de su oficina en el piso 20. Auditoría del IRS. Rutina, Peterson. Somos una empresa sólida. Muéstreles nuestra contabilidad. Señor, no piden los libros oficiales. Tienen copias de documentos que nunca he visto. Hojas de cálculo detalladas. Registros de pagos que no deberían existir. La sonrisa de Manning se congeló. ¿Cómo que no deberían existir? Al otro lado de la ciudad, Adana estaba en su pequeño apartamento viendo las noticias de la mañana cuando sonó su teléfono. Empezó, dijo Chun simplemente. El IRS aceptó nuestra queja y actuó más rápido de lo esperado. Van tras todo. Adana. 5 años de evidencia organizada cronológicamente.
Adana cerró los ojos por un momento, recordando a su madre. Estaría orgullosa, murmuró. Pero eso es solo el principio. El Departamento de Justicia también ha sido notificado. Y el Departamento de Salud ha recibido un interesante expediente sobre las condiciones laborales en los restaurantes de Manning. La segunda grieta llegó 2 días después. Manning se reunía con los inversores internacionales que financiarían su expansión cuando su asistente entró corriendo en la sala de conferencias presa del pánico. Señor Manning, hay periodistas en la recepción. Preguntan sobre acusaciones de trabajo esclavo y evasión fiscal. El periódico local publicará un artículo. Mañana, la directora ejecutiva de los inversores, una alemana estricta llamada Smith, frunció el ceño. ¿Qué es esto, Manning? Nuestra empresa no se asocia con operaciones cuestionables. Es un malentendido, tartamudeó Manning, sintiendo el sudor correr por su espalda. Un ex empleado descontento. Probablemente ya sepas cómo es. Pero cuando el periódico salió al día siguiente, no hubo ningún malentendido. La noticia de portada incluía fotos, documentos y testimonios detallados. El titular era devastador. Un imperio alimentario construido sobre la explotación y la evasión fiscal. La verdad tras los restaurantes de Manning. El informe lo reveló todo. Empleados negros cobrando la mitad del salario de los empleados blancos por el mismo trabajo, condiciones laborales degradantes y elaborados esquemas de evasión fiscal. Pero lo más impactante fue una grabación obtenida por una fuente anónima en la que se escucha claramente a Manning decir: los negros tienen que saber cuál es su lugar. Pago el salario mínimo porque es todo lo que se merecen. Manning llamó al periódico furioso. ¿De dónde sacaron esto? Es una trampa. Esto es persecución. El reportero, señor Manning, respondió con calma. Tenemos decenas de horas de grabaciones, cientos de documentos y testimonios de 42 ex empleados. ¿Le gustaría comentar? El tercer crack lo destruyó todo. Los inversores cancelaron el contrato inmediatamente. El banco congeló las cuentas de la empresa. El Departamento de Salud suspendió las licencias de 3 restaurantes. Los empleados comenzaron a demandar a la empresa. Fue durante una reunión de emergencia con sus abogados en una sala de conferencias que ahora parecía una sala de interrogatorios, que Manning recibió la llamada que lo cambiaría todo. Hola. ¿Quién es? Hola, jefe. La voz era tranquila, educada, con un ligero tono de ironía que Manning no pudo identificar de inmediato. ¿Quién es? Adana. ¿Te acuerdas de mí? ¿La camarera que despediste hace 3 años por alimentar a niños huérfanos?